Es innecesario ante este vehículo tan clásico decir que se trata de un vehículo de transporte entre ciudades, entre diversos lugares y de larga distancia. Es una diligencia. Lo extraño de esta diligencia es su diseño. Esta diligencia fue construida en los Estados Unidos. Las diligencias existentes en Argentina, así como también en Uruguay y en otros países cercanos, no tenían este diseño. Eran más cuadradas, permitían mayor traslado de personas, podían inclusive trasladarse en el techo, pagando algún valor menor, algún cliente de ellos, pero esta llegó acá. ¿Cómo llegó? No sé con precisión cómo llegó a la zona del Río de la Plata. Nosotros la adquirimos en el Uruguay y trasladaba pasajeros en una zona más bien norteña de allí, hasta que dejó de funcionar. En esa oportunidad la adquirimos nosotros. Creo yo que llegó al Río de la Plata junto con un grupo de carros y carruajes que adquirió un inmigrante italiano en nuestro país y importó hacia fines del siglo XVIII alrededor de 150 vehículos que los fue vendiendo en los países del Río de la Plata y cercanos. Uno de ellos, creo yo, fue esta diligencia, pues de otra manera no se comprende cómo se encuentra aquí. Y sí pude rastrear esa compra y documentarla. Por lo tanto, esto es la diligencia, trasladada por no menos de 4 caballos, 2 yuntas, y habitualmente podía ser 8, 10 y 12 yuntas para poder hacer los traslados entre ciudades y cubrir 40, 50 o más kilómetros. El conductor, que se encontraba en la intemperie, a diferencia de los pasajeros que iban en el interior del vehículo, contaba habitualmente con una corneta o con algo para poder informar desde lejos a las postas que estaba llegando, de tal forma que apresuren el reemplazo de los caballos por nuevos, a fin de seguir con rapidez el traslado. Así como hoy ocurre el traslado de los féretros y por supuesto de los deudos que lo acompañan, antiguamente se realizaba utilizando carrozas fúnebres como la que aquí les estoy mostrando. Esta carroza tiene muchos años de antigüedad, no menos de 100 años, y curiosamente transportó al llegar a la Argentina el féretro con los restos de Carlos Gardel. Carlos Gardel, nuestro gran famoso cantor de tangos argentino, que pretendió incursionar en la ópera en algún momento de su carrera, murió en Medellín, en Colombia, en un accidente aéreo, y no es tan conocido que su primer traslado fue a París, por cuanto Gardel se manejaba con mucha fluidez. Allá en París era muy bien recibido y realizaba muchas actuaciones. De París, luego de estar aproximadamente 2 a 3 años allí, es que trajeron sus restos a Buenos Aires, lo cual significó una conmoción. Eso en cuanto a la anécdota. En cuanto a los carruajes, fíjese la diferencia de la cultura ante la muerte que había antes a lo que hay ahora. En este momento es muy sencillo, un vehículo de transporte de féretro, tiene o no cruz, de acuerdo a la religión profesada por la persona fallecida, y son muy sencillos. No así antes, con estos movimientos que tienen las decoraciones hechas en madera por ebanistas que eran extranjeros y luego terminaron siendo también nacionales, argentinos, representando seguramente los elementos de la naturaleza, el aire, el mar, el agua, etc. Y por supuesto las señales religiosas que eran por lo común entonces el catolicismo. Ya ahora hay más diversidad y tal vez ese sea un motivo por el cual la sencillez de los vehículos para poder acomodarse a las diversas culturas. Nosotros tenemos 65
vehículos de transporte a sangre, de los cuales aproximadamente 40 eran destinados al traslado de personas, de viajeros. El resto transportaba carga, como por ejemplo el carro que tenemos aquí mostrándolo, que se trata de una chata, de un carro tropero. Tropero porque se unían en la tropa 10, 20, 100 de estos carros, de acuerdo del traslado que debían realizar, y cruzaban largas distancias, habitualmente tirados por bueyes. De allí que las varas son bajas para la altura de un vacuno. Constaba de una caja muy sencilla, un techo para proteger la mercadería que trasladaban, y habitualmente el tropero dormía, descansaba debajo del carro hasta volver a seguir su camino. Esto es un carro tropero. Y podemos ver al lado del mismo otro carro muy utilizado en toda esta zona, que es el llamado carro tambero. Los tamberos, esta es una zona sumamente tambera, no en este momento, pero lo fue 150, 100 años atrás, colocaban los tachos llenos de leche con su producción sobre la caja y la trasladaban hasta las rutas donde carros mayores con caballos en cantidad muy superior, o luego ya los vehículos automotores tomaban la leche y la trasladaban hasta las fábricas donde eran producidos sus diversas derivaciones. Esto es entonces un carro que tuvo el mismo diseño durante 100 años. Nunca se lo modificó, son todos exactamente iguales, lo cual indica la utilidad y la adecuación para el trabajo que realizaban. Les decía al comenzar esta conversación que cada vehículo tiene un diseño apropiado a su uso. Estamos ante un carro carnicero. ¿Qué significa un carro carnicero? Antiguamente no existían cadenas de frío, no había freezer, no había heladera, motivo por el cual debía consumirse el alimento cercano al momento de ser faenado. No había forma de poder enfriarlo para la venta menudea posterior. Motivo por el cual el carnicero se trasladaba a los campos cercanos, donde adquiría un vacuno, lo faenaba, abría el cuero, lo cuereaba y sobre el mismo, para no ensuciar, contaminar la carne, procedía a realizar los trozos, los cuales eran colgados en estos ganchos, en un carro que consta de una caja muy sencilla, con un techo y paredes en chapa, con el objeto de poder lavarlos y mantenerlos en forma higiene para el trabajo que hacía. Este vehículo lo compramos en la zona de Torkins, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y tiene más de 100 años, 150 años de antigüedad. Los arneses con los cuales se visten los caballos para poder acceder a la monta de los mismos y poder trasladarse de un sitio a otro, que puede ser corto, largo, como siempre ha ocurrido y seguirá ocurriendo. El hombre diseñó monturas y restantes tipos de arneses con el objeto de acomodar su caballo de acuerdo a la raza, la altura, el tamaño, el peso, el carácter, que varía según raza, genética y lugares del mundo, gran variabilidad, acomodaba sus arneses a esas necesidades. Por ejemplo, esto que está acá es una montura carguera de mula, utilizada, entre otros, por el ejército argentino para poder llevar el transporte en estos elementos que les estoy mostrando.
A diferencia de ello, ahí tenemos unos bastos criollos argentinos, también utilizados en Uruguay y utilizados en el sur del Brasil, con los cuales el jinete se encuentra casi sentado, a diferente de otras monturas, sentado como en un sillón. Se dice que en esa habilidad de poder cabalgar sin mayores sujeciones corporales, se encuentra la habilidad de nuestros deportistas de polo en poder jugar ese deporte, en poder ejercerlo, y son sin duda jugadores muy importantes en el mundo. Y tenemos monturas de diversos sitios, una montura peruana, una montura chilena, una montura mexicana, una montura norteamericana y otras que hemos ido comprando en diversos lugares del mundo para poder mostrarlas y tenerlas también, formar una colección pequeña, pero colección al fin, que habla de esto, que habla de la utilidad que el ser humano y el diseño que el pensamiento humano pudo generar para poder vivir, desarrollarse, trasladarse y demás.